Siempre me he considerado alguien que es fanático de aprender. Me gusta la idea de poder expandir mis conocimientos sin límite alguno. Sin embargo, en estos últimos años siento que mi capacidad se ha reducido bastante. ¿La razón? Sinceramente, no lo sé. Las redes sociales, ojo con eso. Con el TikTok y el deslizar. ¿Recuerdas cuando eras solamente un niño? Ahí, aprender se sentía natural, curiosidad genuina por saber algo sin más. No existía una finalidad o algo más profundo que mera curiosidad. Y así, fui capaz de aprender demasiado. Aprendí a nadar, a andar en bicicleta, a dibujar, a practicar un deporte. En resumen, antes podía aprender cualquier cosa. Hoy, ni siquiera logro concentrarme. Entonces, ¿qué sucedió? No existe una lógica detrás. Mi cerebro está más desarrollado, soy más independiente. Wow, insisto, la lógica es clara. Creo que todo está hecho en el sistema para distraerte y básicamente que no aprendas y que gastes el tiempo consumiendo. Puedo acceder a muchísima información sin ayuda de nadie. En teoría debería ser todo más sencillo, pero no lo es. Cuando intento aprender esa nueva habilidad que me interesa, música, pintar, editar, fotografía, solo puedo sentir esa versión mía donde solía aprender algo tan natural, anestesiada. Cientos de horas frente a una pantalla, adicto a la sensación de que estoy haciendo algo, cuando realmente me la paso más pensando en lo que puedo lograr cuando aprenda eso que tanto deseo, que en hacer algo para realmente avanzar. Me volví un experto en consumir teoría, pero un principiante absoluto en accionar. Y siendo honesto, también creo que me volví adicto a eso, a la comodidad de un cerebro anestesiado. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo. Mientras yo me sentía bloqueado, hay miles de creativos que parecen nunca haber perdido esta habilidad. Los vemos creando y aprendiendo cosas nuevas sin aparente esfuerzo, alimentados totalmente por la curiosidad genuina, casi como si la esencia de ese niño jamás se hubiera dormido. ¿Por qué algunos siguen adquiriendo conocimiento con la misma facilidad? Bueno, eso es total. O sea, lo de mantener vivo al niño interior, esa es clave. De siempre. Artistas, diseñadores, genios modernos, todos tienen algo en común. Igual habría que ver, o sea, me interesó este video, bueno, porque está interesante el tema en general, pero bueno, a bote pronto también decir que todos estos artistas, ¿verdad?, que mantienen vivo su niño interior, también es cierto que uno los puede ver, por lo menos a nivel de día de hoy, si dice, bueno, pero ¿por qué siguen o cómo hacen? Bueno, viven de eso, ¿verdad? O sea, su vida, su sustento se basa en ser creativos y mantener esa novedad, ¿verdad? Una forma distinta de mirar el aprendizaje. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado cómo aprenden los grandes? Yo también. Y después de observarlos, entendí que no solamente es talento, sino más un sistema, uno que cualquiera puede replicar. Todo empieza con una obsesión. La mayoría de los grandes casi nunca aprende por obligación, que es como se nos enseñó en la escuela, sino porque simplemente no pueden evitarlo. Está en su naturaleza. Cuando algo les interesa, lo devoran de todos los ángulos. No buscan resultados. Al inicio, eso ni siquiera está en su mente. Buscan entenderlo todo. Les fascina la historia, los referentes y la cultura que rodea sus pasiones. Esa curiosidad profunda es la gasolina del aprendizaje real. La mayoría de nosotros abandona porque intenta aprender sin siquiera enamorarse primero. Se sienten atraídos más por la imagen del resultado, no por el significado del proceso. Y cuando no hay amor, el aprendizaje se vuelve tarea y deja de ser exploración. Por eso, el primer paso es exponerte sin medida a eso que te atrae. Libros, documentales, entrevistas, biografías, hasta que la información deje de sentirse ajena y empiece a formar parte de ti. Enamorarte de algo es el inicio, pero el amor sin comprensión se queda en idealismo. Para avanzar, necesitas información que te ayude a entender eso que tanto te atrae. Y aquí
es donde entra la teoría. Este es el paso más popular. Normalmente es donde la mayoría invierte más tiempo, viendo tutoriales, leyendo instructivos, asistiendo a clases o comprando cursos. Incluso es lo que la educación tradicional más fomenta. La teoría te da contexto, te da palabras para entender lo que estás aprendiendo. Ese lenguaje se convierte en tu brújula, porque sin ese lenguaje, el aprendizaje se vuelve en un laberinto confuso, básicamente un infierno. Y es que estudiar teoría no significa memorizar reglas, ese es el error más común, sino descubrir patrones, descubrir cómo funciona cada uno de los engranes que mueven eso que tanto quieres dominar. Mientras otros dependen de la suerte o del amor inicial, los genios comprenden las leyes del sistema que usan, no para obedecerlas, sino para manipularlas y mandarlas al carajo cuando ellos quieran. Entender las reglas está bien, pero vivir en ellas no cambia nada. La información que no se usa estorba. Así, sin más. Puedes leer 1000 libros, leer 100 cursos y aún así no saber nada. Y es que aprender no es solamente enamorarte y acumular datos, es probarlos en movimiento. Aquí... A ver, igual hasta ahora te digo, tampoco ha dicho una clave existencial, digamos. O sea, lo que viene diciendo son literalmente cómo aprenden. No cómo aprenden los genios, no cómo aprende Drake, Bad Bunny y todo eso. Es cómo se aprende en general, ¿verdad? es donde entra la maldita práctica. Y es que los grandes convierten la información en acción, practican de forma brutal y constante. Pero, ¿cómo no se aburren de lo repetitivo? Bueno, porque lo hacen con propósito. No repiten por repetir, repiten para entender qué es lo que sucede cuando cambian una variable, por más chica que sea. Por eso es que progresan tan rápido. Su práctica no funciona como una rutina como la mayoría de nosotros, sino que lo utilizan como una especie de laboratorio. Cuando algo falla, lo analizan. Cuando algo sale bien, lo documentan y lo guardan en su mente. Kobe haciendo 1000 tiros libres, Kanye haciendo música todos los días, Bad Bunny sacando un álbum todos los años. La práctica no se trata de perfección, sino de exploración y evitar quedarte congelado. Ahí está la diferencia entre aprender y simplemente repetir. Ok, hacer por hacer no basta. Repetir sin analizar es la forma más común de estancarse. El progreso real llega cuando lo conviertes en algo medible. Aquí es donde entra nuestro último paso y uno de los más dolorosos, la retroalimentación. Ningún genio trabaja por sí solo. Todos buscan puntos de vista externos. Por eso exponen su trabajo al público sin siquiera pensarlo. Pero aquí hay que aclarar algo. No lo hacen para que los validen, sino para poder recolectar datos, para entender cómo es que su trabajo impacta en otras mentes y qué información nueva pueden extraer de esa reacción. El feedback convierte la práctica en evolución medible, porque sin una referencia externa es imposible detectar sesgos, errores o puntos ciegos. Cada comentario, por más incómodo que sea, contienen fragmentos de verdad que pueden ayudarte a mejorar tu sistema. Si sabes interpretarlos, incluso las opiniones más duras y groseras se transforman en herramientas de precisión. Logrando eso, cada error se convierte en una brújula que te orienta a tu siguiente mejora y deja de sentirse como un fracaso. Esa mentalidad científica, casi clínica, es lo que separa la práctica infinita del progreso consciente. Y así el ciclo se completa. La información que recolectaste en el feedback alimenta nuevamente tu obsesión, la ajustas con... A ver, con esto lo que está diciendo que la clave es exponerlo, ¿verdad? Yo creo que es cierto. Yo creo que es importante, sobre todo en el mundo del día, o sea, en el mundo en el que vivimos, de las redes y eso. Creo que bueno, si están ahí las redes y está ahí al alcance de la mano, digamos, creo que está bueno publicar las cosas. También creo que eso te puede dar un montón de salidas diferentes. Creo que este enfoque que está dando acá no es tan acertado, sobre todo este punto, porque es como que no se está fijando y no se está haciendo foco en la psicología real que puede haber detrás de hacer cosas como estas, ¿verdad? Que evidentemente está diciendo como que estos genios, son genios, listo, no tienen miedo, no tienen inseguridades, sí las tienen, y sobre todo seguramente sí las tuvieron al principio, y yo creo que la clave y el foco debería estar de cómo hicieron a nivel psicológico o cómo hacer
a nivel psicológico, cuando uno está en ese punto en ese punto emergente, en ese punto donde podés tener estos comentarios, que está bueno, entre comillas, tenerlos, aunque pueden ser muy negativos y eso te puede también perjudicar. Pero, ¿qué pasa si no tenés ningún comentario, por ejemplo? Eso es peor que tener comentarios malos, diría yo. Pero si encima pasas de no tener comentarios a tener alguno que otro y es negativo, ¿y cómo haces en ese momento? ¿Cómo lo manejas, verdad? Eh, Tampoco creo que haya una clave específica para uno manejar eso, pero bueno, yo creo que es importante eso, la constancia. Yo creo que al principio es importante no prestarle tanta atención a eso, que no va a ser fácil, evidentemente, pero bueno. Creo que está bueno este video, por ejemplo, no está enseñando nada muy raro. Si tuviera que, o sea, está diciendo cómo aprender en general, no es como hacen los genios y para mí, ¿verdad? Y también creo que bueno, que el punto más interesante podría llegar a ser este, que está dando del feedback, ponele que le llama, pero creo que el foco no es el correcto, ¿verdad? Porque yo creo que más que ver, cómo aprenden los genios, es en realidad lo que hay que fijarse es cómo siguen su sueño, ¿verdad? Porque una vez que uno, bueno, es un poco cliché, ¿verdad? El hecho de que se supone que uno cuando encuentra lo que le gusta ya no trabaja nunca más y, bueno, vamos a terminar de ver esto un poquito y... Nueva teoría y repites el ciclo hasta el final de los tiempos. Que por cierto, si quieres una herramienta que te ayude a aplicar cada uno de estos pasos dentro de la música, te presento Lander Studio, que por menos de 75... bueno, al final este video era una publicidad. Tiene bastante más sentido, ¿verdad? Por si quieres aprovecharlo, esperando a que lo despiertes. Este sistema no es una fórmula mágica, sino que funciona más como un mapa. Uno que por lo menos a mí me ha servido para avanzar sin perderme en mis propios pensamientos, y vaya que yo soy alguien que sobrepiensa demasiado. Y también para recordar que aprender no depende del talento, sino de estar en constante movimiento. Yo creo que el foco tendría que ser más centrarse en cómo básicamente seguir uno el sueño que tenga y cómo si uno no tiene, porque vos podés no saber también qué te gusta y también eso debería ser una búsqueda, ¿verdad? Cómo buscar, cómo encontrar lo que realmente te apasiona y ahí lo vas a estudiar con ganas seguro y qué sé yo, ¿verdad? Obviamente igual vas a necesitar un punto de disciplina porque no todo puede ser motivación, ¿verdad? Porque no es inhumano estar motivado todo el tiempo y entonces cuando uno no está motivado tiene que estar la disciplina, ¿verdad? Pero, pero bueno, también creo que es importante eso de que es muy normal tener comentarios negativos, inseguridades del contexto en el que uno vive, ¿verdad? De la gente con la que uno se relaciona y creo que la clave más que nada es ver cómo uno puede sobrellevar eso, ¿verdad? Pero bueno, nada, tenía este video ahí guardadito en ver más tarde y bueno, quería echar un vistacito.